Muchas gracias, señor presidente. Me ha interesado mucho el debate en relación con el tema sugerido por este proyecto de ley. Y probablemente tengo coincidencias y discrepancias con algunos de los puntos de vista que se han expresado aquí. En primer término, me parece que cuando bienes públicos se desplazan a organizaciones privadas, habitualmente de carácter corporativo, ese desplazamiento naturalmente sería incluso inconstitucional probablemente si ese desplazamiento se hiciera como un modo de favorecimiento a las organizaciones privadas para el servicio de fines privados de esas organizaciones. Y ahí sí hay una privatización probablemente inconveniente y una privatización que implicaría, por otro lado, un empobrecimiento patrimonial del Estado y un potenciamiento de la riqueza privada, si ustedes quieren plantearlo de ese modo. Y a mí eso me parece que probablemente es inconveniente. Incluso me parece que sería eventualmente violatorio del principio de igualdad, porque entonces estaría a través de una disposición legal transfiriendo bienes estatales, bienes públicos en general, a entidades de cualquier naturaleza o de cualquier estructura jurídica privadas para el servicio de fines privados, con lo cual lo que estaríamos es asistiendo a un caso de trato preferencial y de trato preferencial no solo de esas organizaciones, sino de las finalidades privadas de esas organizaciones. Y probablemente eso significaría que estaríamos en presencia de una inconstitucionalidad. Pero a mí me parece que la óptica aquí es distinta. Aquí la óptica es la transferencia a organizaciones, particularmente organizaciones corporativas, formadas en el ámbito privado, pero con una connotación de interés público sobresaliente, de bienes para el empleo por estas organizaciones, generalmente digo corporativas, destinados en última instancia al servicio de fines públicos, que pueden ser de la naturaleza de los que se han mencionado en este caso. Y eso es una mecánica, a mi juicio, en principio, naturalmente, habrá que juzgar caso por caso, pero a mi juicio es una mecánica muy positiva, porque por otro lado tiende a potenciar el voluntariado social, que en cualquier sociedad el voluntariado es una de las manifestaciones de participación en la vida colectiva, que enriquecen la vida colectiva, que enriquecen incluso la vida personal de aquellas personas que se dedican honestamente al voluntariado, prestando entonces desde la perspectiva privada, sin relaciones de ninguna naturaleza públicas, ni remuneración, un servicio a la comunidad para la cual no solo ponen a veces experticia, a veces su sensibilidad, etcétera, y que naturalmente ponen también o requieren en ocasión de apoyo estatal. La Constitución, a mi juicio, sitúa este tema entonces en el ámbito del Estado social de derecho. La pretensión de que la construcción de las finalidades típicas del Estado social de derecho han de ser inevitablemente públicas, me parece que es un exceso. Pueden ser eventualmente privadas, particularmente cuando se trata de actividades de voluntariado social corporativo desarrollado en condiciones satisfactorias desde la perspectiva del buen uso de los recursos públicos. Por otro lado, quiero recordar que cuando la Constitución dice que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes, y cuando la Constitución dice, por otro lado, en otra disposición, que tienen derecho a una protección especial por parte del Estado la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido, no dice que eso solo se pueda servir a través de instituciones u organizaciones públicas, estatales, sino que naturalmente en una comunidad abierta y en una comunidad democrática, algunas de estas finalidades pueden sabiamente desarrollarse a través del voluntariado privado. Claro que el voluntariado es una actividad que puede estar en ciertos supuestos expuesta a mecánicas, digamos así, de corrupción por cualquier clase de razón, pero eso es otro tema. El cuento es que, a mi juicio,
es una visión radical y muy drástica entender que el transferir, y con esto concluyo, a entidades corporativas privadas destinadas al servicio de finalidades típicas del Estado social, bienes públicos, es una mecánica de privatización equivalente a cualquier mecánica de privatización. En síntesis, no podría uno hablar en ocasiones de una privatización en términos, como se habla de privatización en relación con otros temas mucho más enojosos que eso probablemente, y tampoco se podría hablar de una especie de vuelta a través del potenciamiento de finalidades, más bien de actividades privadas que se ponen al servicio, de actividades privadas que se ponen al servicio de finalidades públicas, de métodos que esencialmente discrepan de la perspectiva con que se ven las cosas desde el Estado social de derecho, que es, por ejemplo, el empleo de la caridad. Yo recuerdo que en alguna oportunidad, a raíz de un problema que se dio, y lo traigo a colación porque naturalmente este tema me parece que es realmente importante. Hace tiempo se dio un problema con una niña de una comunidad periférica del país, de Punta Arenas, de Chacarita, y la niña esta tenía un padecimiento que exigía un medicamento especialmente oneroso para la Caja costarricense. La Caja defendió que no podía dar ese medicamento sin perjuicio de sus finanzas para esta niña que tenía ese padecimiento excepcionalísimo porque lo padecía ella y los pacientes que anteriormente lo habían padecido ya todos habían muerto, era la única sobreviviente, era una niña de 12 años, y entonces dijo no, acudan, porque el padre es un chofer acudan a la caridad pública, acudan a la caridad de la empresa para la cual el chofer trabaja, hagan turnos, vendan rifas o hagan rifas. No, el Estado social de derecho acude en primer término al servicio de ese tipo de problemas. Pero el voluntariado, y en aquella oportunidad la jurisprudencia constitucional iba en el sentido de, cuidado ustedes, a través de la Caja, a través de esa perspectiva nos está diciendo, retornen a la caridad pública como modalidad de sustitución de lo que en esencia, según la Constitución, es una obligación estatal de asistir a la desigualdad y a la precariedad. Yo creo que en esencia estamos de acuerdo. También yo diría, estoy de acuerdo en que muy probablemente, si no a través de una manifestación expresa en la ley, sino a través del contexto del ordenamiento, y en este momento no lo tengo claro, es factible que las organizaciones corporativas de interés público, que no tienen más bien fines de lucro y que se posesionan, se apropian de bienes públicos para el servicio de finalidades de esta naturaleza, ha de ser en sentido transitorio, es decir, los bienes deben volver a su origen, de manera que es una especie de propiedad precaria en cuanto a la organización corporativa que no tiene la perennidad del Estado pudiera desaparecer. Pero creo que esto lo soluciona incluso el contexto del ordenamiento, las disposiciones sobre cierto tipo de organizaciones corporativas del tipo de las asociaciones privadas en relación con su patrimonio. De manera que por allí yo no encontraría gran problema. Y creo que sí coincidimos, más bien tiendo a una discrepancia mayor, creo, con el enfoque que le daba don Otón Solís al principio, según lo que yo en ese momento pude comprender, no sé si efectivamente comprendí bien, y es mirar en esto simplemente un mecanismo de privatización de patrimonio público. A mí me parece que, con el mayor respeto para don Otón, la perspectiva de enfocar este tipo de problemas como mecánica de privatización de patrimonio público se da en un contexto que abandona toda la lógica de comportamiento del Estado social de derecho. Y en ese sentido, pues va mi discrepancia, de modo general. Pero creo que, doña Patricia, efectivamente coincidimos en lo esencial de esto y probablemente en muchos de los matices que este tiene. Y eso me complace especialmente, la coincidencia con usted. Muchas gracias.